Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Vamos a hacer durante 2 semanas 2 episodios de Letras e Imaginación dedicados a los escritores que ganaron o quedaron finalistas en el Amazon Storyteller. Por supuesto, vamos a escoger exclusivamente escritores de thriller o policíaco y estamos de enhorabuena porque el que ganó el primer premio en el Amazon Storyteller de 2024 es un escritor del género policíaco, o del género thriller policíaco, que se trata ni más ni menos que del escritor Luis David Pérez. Y en el caso del escritor que hoy nos acompaña, también es uno de los finalistas del Storyteller que también se dedica al género policíaco del thriller, que es JJ Fernández. Por lo tanto, esta semana vamos a ver a JJ Fernández y la semana que viene hablaremos de Luis David Pérez. Tengo también una entrevista que le hizo Luis David Pérez a JJ Fernández. En internet la tendréis completa, yo solamente os voy a poner ciertos fragmentos para que os hagáis una idea de la forma de escribir y del espíritu narrativo de JJ Fernández. Y también os recomiendo que veáis en internet, hay un, hay un foro de Zoom a 6 autores, entre los que están JJ Fernández, están Luis Pérez Díez, está Roberto Bracaccioli, que ya hemos hablado de él, está Pablo Poveda, o sea, todo autores que autopublican en Amazon de gran éxito. Y bueno, esto es lo que hay. Os voy a hablar un poquito de JJ Fernández, que es un escritor valenciano de thriller de misterio, que pasó media vida fuera de España. Ha estado, de hecho, actualmente vive en el Reino Unido. Estuvo en Dinamarca durante mucho tiempo y entre bicicletas y el estilo de vida danés Higgy, estudió filosofía hispánica en la Universidad de Copenhague, viviendo muchos años allí, aunque él es valenciano de origen. Luego se trasladó a Reino Unido, donde continuó su trabajo de profesor de lenguas en un instituto de secundaria de Londres. Allí la vida se vive muy intensamente y al final se ha ido a un condado de Londres, en Essex, en la campiña inglesa, donde le dio por escribir justo un mes antes de la pandemia. En diciembre de 2019 sacó su primera novela, el thriller psicológico Una muerte imperfecta, con el que se convirtió rápidamente en un bestseller, vendiendo miles de copias en los primeros meses de su publicación. Aunque ese éxito instantáneo le generó cierta inseguridad, él desde pequeño había llenado su mundo de libros y lugares fantásticos, y esta afición por la lectura le permitió vivir tantas vidas como libros ha devorado. Este bestseller que os comento, La muerte imperfecta, llegó en un momento crucial, diciembre de 2019, justo con la pandemia, y vendió miles de copias, creándole un pequeño bloqueo creativo que cubrió después con la serie Crímenes Imperceptibles. Crímenes Imperceptibles es una serie de novelas cuyo protagonista es Jerónimo, es un traductor en desempleo al que le llueven los misterios. En 2024 fue finalista del premio Amazon Storyteller. De hecho, las reseñas de sus lectores hablan de que es adictivo, diferente, provocador y profundo, sorprendente en cada giro y que tiene un viaje literario fascinante. De hecho, los lectores comentan: intensa con giros inesperados, necesitas seguir leyendo, son muy recomendables, te mantiene pegado a las páginas como un chicle al zapato, te enganchará desde el principio y no podrás parar. Cada detalle cuenta, me atrapó desde la primera página. Este autor, que ya os he comentado que
empieza con la novela Muerte Imperfecta en 2019. En este momento, en su página web, si entráis en ella, jjfernandez.com, si entráis en su página web, podréis pedir que os envíe a vuestro correo electrónico la novela última que ha hecho, que es una precuela. Es una precuela de su serie Crímenes Imperceptibles, a efectos de conocer un poco el recorrido de Jerónimo, que es el protagonista de la serie de Crímenes Imperceptibles. Para que os hagáis una idea, os cuento un poquito de qué va la serie de Crímenes Imperceptibles. Crímenes Imperceptibles, cuyo protagonista es Jerónimo. Arranca hace 28 años, cuando tres niños jugaban al fútbol junto a las vías de un tren. Hacen una apuesta y uno de los niños muere arrollado por el tren, otro confiesa una mentira y el tercero desaparece. La verdad de lo que realmente ocurrió queda sepultada en el tiempo. Jerónimo es un traductor desempleado que siempre cumple lo que promete, o al menos lo intenta. Pocos días antes de su regreso a Valencia desde su Londres, donde va a reencontrarse con su familia, una joven madre danesa desaparece después de recoger a su hija en la guardería, en un barrio de la ciudad. El marido desesperado recurre a la ayuda de Jerónimo. Lo que comienza como un simple trabajo de interpretación pronto se convierte en algo mucho más oscuro. ¿Qué conexión guarda la desaparición de la madre con el pasado de Jerónimo? Todos tienen un secreto, pero no todos están dispuestos a perdonar. JJ Fernández tiene una bibliografía ya bastante completa, a pesar de que empezó justo antes de la pandemia. Muerte Imperfecta fue su primera novela en diciembre de 2019. Crimen Invisible de noviembre de 2022 fue la segunda. Ya os he comentado que el éxito de Muerte Imperfecta lo dejó impávido porque, como nos confesará en la entrevista que le hicieron, él llevaba la novela ya escrita hace mucho tiempo. La había corregido, la había mandado a un corrector, no estaba muy convencido y luego fue un gran éxito. Crimen Imaginado, de agosto del 23, Crimen Contratado, de diciembre del 23, Crimen Pasional, de mayo del 24, Crimen Prescrito, de enero del 25, Secretos de Estado, que acaba de ser publicada ahora en mayo del 2025, y Crimen Vengado, que se publicará en diciembre de 2025. Crimen Pasional, de mayo de 2024, ha ganado ser finalista del premio Amazon Storyteller de 2024. Y Crimen Suicida es una precuela gratuita que él os regala si os registráis en su web. Yo quería, vamos a arrancar con José, bueno, JJ Fernández, el nombre de autor, yo voy a referirme a ti como José. Y bueno, José, para quien no le conozcáis, es una persona muy culta, que ha viajado muchísimo y que tiene publicadas varias novelas. Entre ellas me gustaría que hablaras de esa primera novela que publicaste en plena pandemia en el año 2019 y que fue un auténtico bestseller. Y bueno, Una muerte imperfecta. Exacto. Una muerte imperfecta, pues creo que tardé unos cuantos años en escribir Una muerte imperfecta. Lo publiqué, creo que fue en diciembre de 2019 y a los 2 meses estaba entre los 100, vamos, fueron muchísimas ventas durante varios meses durante la pandemia. No me lo esperaba. Es una novela que escribí un poco el tipo de novelas que yo leía en esa época. Una novela que a mí me hubiera gustado leer y empezó como un juego porque realmente no tenía pensado ni que fuera a publicarse ni que lo escribía porque me apetecía. Supongo que es
Cualquier lector, como yo, ¿no? Que es un lector compulsivo, que nos encanta leer, pues yo creo que tienes ese gusanillo de decir, bueno, y si fuera yo el que está en la otra parte del charco, en la otra parte del río, me pongo a escribir una historia. Entonces, es un thriller psicológico, está escrito en la voz de Megan, que es una mujer inglesa, que está cerca de los 40, tiene una menopausia prematura, tiene problemas maritales, es una semana de 2006, en pleno invierno, y nada, le tocan a la puerta, en el primer capítulo le dicen que su tío, que es un cura católico irlandés, ha aparecido muerto en el coche. Entonces, todo apunta a que ha sido pues, una muerte natural. Y es así como lo explico y es eso lo que está pasando, es una muerte natural. Pero en la cabeza de Megan piensa que alguien ha matado a su tío. Entonces ella empieza a buscar, hace como una especie de investigación de estar por casa, porque no es un policía, ¿no? Es una mujer que trabaja en una ¿cómo se llama esto? Una oficina de compra de viajes, ¿no? Una agencia de viajes. Una agencia de viajes, exacto, esa es la palabra. Una agencia de viajes y nada, y empieza a descubrir y en algún momento ella va buscando, pues yo creo que como hago mis novelas, ¿no? Terminan un poco en el pasado y hay una pregunta que ni siquiera sabía que ella tenía esa pregunta y luego tiene una respuesta a todo ese misterio. Esa es. Entonces, bueno, pues lo escribí, me gustó, era, no sé, como La chica del tren, este thriller psicológico que es la voz de alguien que cuenta, que piensa, que cree, se va moviendo por ahí buscando piezas, las va reuniendo, esas piezas, y de repente, ¡boom!, suelta la bomba y entonces descubre qué es lo que realmente pasó. ¿Qué pasó en ese momento? Pues yo lo que hice fue, se lo dejé a la mujer de un amigo que vino de visita aquí en Londres y dice que le encantó, que le gustó. Digo, ¿pero tú estás segura? Luego lo pasé por una corrección, le busqué una portada que me gustase y nada, lo subí, lo publiqué y me acuerdo en esa época que fueron un par de blogueros en el YouTube que hablaron de una muerte imperfecta y que les gustó, que enganchaba y a partir de ahí fue un boom. Entonces de ahí no sabía, porque claro, tú no esperas que tu primer libro tenga el éxito que tuvo Una muerte imperfecta y que lo sigue teniendo todos los días. La gente está comprando copias, está leyendo páginas. No lo entiendo. Es decir, hice lo mejor que pude hacer en ese momento. Luego ha venido la serie Crímenes Imperceptibles. Entonces, pues lo que tú quieres hacer siempre es mejorar la calidad que presentas al lector, contar unas historias que enganchen, historias diferentes que no se han visto, no se han leído antes. Básicamente, no me quiero enredar mucho más, porque no queda mucho más largo, ¿no? Pero la tengo pendiente de leer, pero habiendo leído la siguiente, que es de la que vamos a hablar hoy, seguro que, bueno, que nos va a mantener a todos pues ahí cogiditos al libro hasta el final. Yo tengo entre mis manos este libro, fantástica novela, que también ha funcionado muy bien y que es la primera de la serie de Crímenes Imperceptibles, que se publicó el año pasado, y que José está contando las horas para ver la segunda parte, que es, bueno, en un mes. En un mes está ahí, ¿verdad? Sí, señor, sí. Sale el 18 de agosto, sale Un crimen imaginado, ¿no? Y por nosotros tenemos tantas ganas, ¿no? de hacer esa historia que guste al lector, pero luego es que te vas al siguiente proyecto y siempre le pones la misma ilusión, las mismas ganas y quieres que sea mejor que el anterior, ¿no? Tienes la serie, puedes tener a lo mejor 3, 4, 5 libros, pero siempre que te vas al siguiente, técnicamente es superior, porque tienes más experiencia en la escritura. La historia es superior. Puede gustar más o menos, depende del lector, porque eso es muy subjetivo, pero desde luego, siempre por lógica, tus conocimientos, tu habilidad, la práctica va a hacer que el siguiente libro sea mejor. Y es justamente el mío también, el crimen imaginado, le meto mucha caña al pobre personaje, le hago pasar muy mal y eso es lo que tú quieres, ¿no? Enganchar al lector y que disfrute con las novelas y con los personajes. Esa es la intención, ¿no? Las ganas. Sí, y luego algo muy importante es que tú mismo escribiendo estás en tensión cuando llegan sobre todo esos capítulos finales que dices, madre mía,
a ver qué va a pasar ahora, porque una de las cosas que eso te quería yo también preguntar, porque es una pregunta que nos suelen hacer muchos los lectores, es qué nivel de planificación tenemos a la hora de preparar la novela. Yo en mi caso planifico a muy corto plazo, a 5 o 6 capítulos vistas, y luego según vaya la historia me voy dejando llevar. Entonces, lo vives muy a flor de piel todo lo que va sucediendo, ¿no? Y cuando se te ocurre algo que dices, ostras, esto yo creo que no va a sorprender al lector, vamos a buscar otra alternativa, ¿no? ¿Cómo lo haces tú, José? Yo había un autor que cuando empecé en mis comienzos me decía que yo era un reloj suizo. Es decir, yo soy no he conocido del grupo y de la gente, ¿no? Cuando nos reunimos en todos estos eventos, a alguien que planifique tan exageradamente como planifico yo. Yo creo que también es el género, porque si tú trabajas thriller, o por ejemplo es thriller psicológico, no es thriller psicológico Crímenes Imperceptibles, ¿vale? Pero es un thriller. Yo necesito saber cómo termina, muy claramente, porque si no lo sé yo, como escritor, me costaría mucho poder ir hacia atrás y empezar con las escenas. Porque muchas de las escenas, todas las escenas, desde que empieza desde el principio hasta el final, el Crimen Imaginado tiene 55 capítulos, son escenas cortas. Pero las semillitas que le pongo, la forma en que se habla, que se escribe, lo que se dice en los diálogos, tiene una razón. Que quizás el lector lo pille o no lo pille, pero luego una vez que termina con el giro, con todo en su sitio, vuelva atrás y diga, por eso dijo esto, por eso dijo lo otro, por eso fue hasta allá, por eso pasó lo otro. Entonces, para mí, la planificación, para mí, hay otros escritores que no planifican y que les sale cojonudamente bien. Yo necesito planificarlo y tenerlo todo al dedillo. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la pregunta y dice, bueno, si planificas tanto, ¿dónde está la creatividad? Pues hay mucha. Porque yo planifico la escena, planifico a Jerónimo, dónde va, qué es lo que quiere y cómo termina esta escena, cómo se resuelve y qué conflicto. Pero luego la parte del matiz, de los diálogos, de lo que dice un personaje, de lo que dice el otro, de cómo siente un personaje, de cómo expresar ese sentimiento que tiene ese personaje, eso es pura creatividad que pasa en ese momento. Y luego hay partes que se van desarrollando un poquito más. Pero yo necesito saber quién es quién, qué es lo que pasa en cada momento, porque es así donde yo me siento más cómodo en el mundo que tengo. Y como ya os he anticipado, porque no quiero hacer muy largo este vídeo, la semana próxima vamos a hablar del premio Amazon Storyteller 2024 Luis David Pérez. Y también os daré los datos para poderos descargar una de sus novelas de forma gratuita, como lectores preferentes. ¿Qué más queréis? Aquí tenéis lectura gratuita y buenos autores. Además, todas estas novelas que os he comentado de JJ Fernández están en Kindle Unlimited. Por 9 eurillos al mes las tenéis gratis. Pero no solo es eso, sino que también están en Prime, en Kindle Prime, o sea que podéis tener 10 novelas prestadas a la vez, como si fuese una biblioteca. Podéis irlas prestando y leyéndolas y volverlas a devolver sin que os cueste dinero, si sois miembros de Prime Video. Y también tenéis la posibilidad de comprarlas por 3 euritos. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Es más, la semana que viene, cuando hablemos de Luis David Pérez, es un autor que, perdiendo dinero, os está enviando la novela firmada por él y dedicada. No sé, ¿qué estáis esperando? Yo lo que estoy esperando es el episodio de la próxima semana y vosotros también. Así que darle a la campanita, comentar y la próxima semana nos vemos aquí en Letras e Imaginación. Gracias. Adiós.